Saludos cordiales, Magister. Nuestra obra escogida es Hansel y Gretel, un clásico de la literatura infantil, escrita por los hermanos Grimm, originalmente publicada en 1815, y en esta ocasión vamos a usar la traducción de Roxana Prieto. Este relato nos cuenta la historia de Hansel y Gretel, dos hermanos abandonados en el bosque por sus padres debido a la pobreza. Tras un primer intento de regreso fallido con guijarros, se pierden. En su búsqueda de alimento encuentran una casa hecha de dulces que pertenece a una bruja malvada que devora niños. Utilizando la astucia de Gretel, logran vencer a la bruja, escapar con tesoros y reencontrarse con su padre. En la historia se utiliza un lenguaje claro, sencillo y directo, diseñado originalmente para que cualquier niño pudiera comprender el relato con facilidad. A pesar de esa sencillez, se incorporan palabras tradicionales muy descriptivas como guijarros, rollizo, confín, gimotear, aportando un toque literario clásico que permite al lector imaginar mejor los escenarios y las emociones de los personajes. Respecto al tono, la narración inicia con una fuerte atmósfera de suspenso, peligro y cierta tristeza, transmitiendo la angustia de la escasez de comida, la crueldad de dejar a los niños solos y el miedo a perderse en el bosque o a caer en manos de la bruja. Sin embargo, este ambiente oscuro se transforma por completo hacia el final, adoptando un tono alegre, triunfal y de mucho alivio cuando los hermanos logran salvarse y regresar a casa. En esta presentación analizaré el libro Cuentos de los Hermanos Grimm, una obra clásica de la literatura infantil y fantástica. En primer lugar, estas ilustraciones van a cumplir un papel muy fundamental, ya que complementan el texto al representar a los personajes, los escenarios y también los momentos más significativos de cada cuento. Gracias a ellos, el lector va a poder comprender mejor la historia y poder desarrollar su imaginación. En cuanto al estilo de los hermanos Grimm, se caracteriza por utilizar siempre un lenguaje sencillo, narraciones tradicionales y la presencia de elementos mágicos como las brujas, los castillos, los animales que hablan, los objetos encantados. Además, aquí van a emplear expresiones típicas como érase una vez, finales felices, que esto se caracteriza de los cuentos de hadas. Esta obra es una traducción del alemán titulada Kinderhausmärchen, publicada originalmente en 1815 y traducida al español por Roxana Prieto. La traducción conserva la esencia de los relatos, aunque adapta el lenguaje para que sea más claro y comprensible para lectores actuales, manteniendo siempre sus enseñanzas y valores. Esta edición también va a permitir disfrutar de los cuentos originales de los hermanos Grimm, preservando su riqueza literaria, su estilo narrativo y la importancia de la imaginación. Adaptaciones de la obra. Películas Hansel y Gretel. Series Grimm y Once Upon a Time. Novelas y libros, numerosas versiones ilustradas y adaptadas para niños y jóvenes. En el cuento de Hansel y Gretel, Tolerancia y el desprecio, se muestran en los villanos. La madrastra abandona a los niños rompiendo ese vínculo familiar, mientras que la bruja los deshumaniza por completo para su propio beneficio. Frente a esto, los hermanos nos enseñan la verdadera práctica del respeto. No responden con odio ni venganza, al contrario, se protegen mutuamente con un lazo indestructible que actúa solo para sobrevivir. Al regresar, perdonan a sus padres demostrando una gran capacidad de reconciliación. El cuento nos enseña que el respeto y la tolerancia no son pasivos, son herramientas de unión y confianza para superar la adversidad. El cuento también nos enseña que la tolerancia y el respeto son herramientas para convivir y resistir a la diversidad, mientras que la falta de estos valores genera sufrimiento, soledad y peligro. Su práctica permite la unión, la confianza y la recuperación de la estabilidad. ¿Te has preguntado cómo está contada la historia de Hansel y Gretel? Desde la narratología, el cuento tiene un narrador omnisistente, externo, que significa que relata los hechos desde fuera, pero lo sabe absolutamente todo. Este narrador posee un conocimiento total, tiene acceso a los secretos de la madrastra, escucha los planes de Hansel para marcar el camino y sabe exactamente lo que piensa la bruja en su cabaña. En Hansel y Gretel, el narrador mantiene una posición externa. No es un personaje ni participa en los hechos. Cuenta los sucesos desde fuera, en tercera persona y con una voz neutral, que expone el trama sin mezclar experiencias personales. Esta elección narrativa es típica de los cuentos tradicionales. Su función principal es prestar toda la información clave para entender la historia. Saludos cordiales. Los personajes principales que tenemos en esta obra son Hansel y Gretel, quienes impulsan el desarrollo de la historia y enfrentan los conflictos más importantes a lo largo del relato.
Nos demuestran valentía, perseverancia y también inteligencia, con una gran capacidad para adaptarse a las dificultades. Sus decisiones, como buscar la manera de sobrevivir y ayudarse mutuamente, permiten que esta trama avance hasta el desenlace. En cuanto a los personajes secundarios, complementan la historia, ya sea brindando ayuda al protagonista, ofreciendo consejos o representando los obstáculos y desafíos que deben superar durante su aventura. En cuanto a la tensión narrativa, Hansel y Gretel desarrolla el conflicto de manera progresiva. La historia comienza con el abandono de los hermanos en el bosque y continúa con los peligros que enfrentan, y aumenta con la aparición de la bruja en la casa de los dulces. El clímax ocurre cuando Gretel logra vencer a la bruja para salvar a Hansel. Finalmente, el desenlace muestra el regreso de ambos a su hogar, dando cierre al conflicto con un final esperanzador. Recursos expresivos. Aquí podemos ver ejemplos de frases admirativas del cuento. Estas frases son expresiones que muestran emociones fuertes como miedo, alegría y sorpresa. En el primer ejemplo, Gretel tiene miedo porque piensa que están perdidos, pero Hansel trata de tranquilizarla diciéndole que encontrará el camino. Esto solo nos muestra que Hansel es un personaje muy valiente y optimista. En el segundo ejemplo, Hansel exclama con alegría, ya que después de pasar mucha hambre encuentran la casa de dulces, lo que representa un momento de esperanza para ellos. También encontramos un diálogo entre la bruja y Gretel. Este diálogo es importante porque crea suspenso y hace que el lector quiera saber qué pasará después. Gretel finge que no entiende las instrucciones de la bruja y gracias a su inteligencia logra engañarla y salvarse. En el último ejemplo, cuando Gretel dice Hansel, ¿estamos salvados?, expresa una gran emoción, porque los dos hermanos finalmente son libres y ya no corren peligro. Para concluir, este cuento no solo entretiene, sino que también deja enseñanzas importantes. Nos muestra el valor de la unión, la valentía, la solidaridad y la perseverancia, porque Hansel y Gretel logran superar todas las dificultades juntos. Además, los diálogos y las frases admirativas hacen que la historia sean más interesantes y nos ayuda a entender mejor las emociones de cada personaje. Por eso, este cuento también se puede utilizar en el aula para desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral. Gracias.